Amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo video para seguir aprendiendo un poco más del quechua. Y mañana que san kichis uway qipanaykuna lillanchu qhalillachu kusisqallachu wasipitiya kushankichis. En este video vamos a aprender algo muy importante. ¿Se acuerdan que estamos en el tiempo pasado? Somos hombres del pasado. Muy bien. Entonces, hemos tocado ya 3 formas del pasado. Ahora, la cuarta forma del pasado es muy importante. Pero esta cuarta forma deriva del pasado experimentado o simplemente del pasado perfecto, de una acción ya culminada. En este caso, vamos a tocar el pasado experimentado progresivo. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, les voy a explicar con un simple ejemplo. Cuando yo digo, yo estaba jugando, yo estaba durmiendo, yo estaba llorando. Cuando utilizamos esta palabra estaba, simplemente estamos hablando del pasado experimentado, pero progresivo, que la acción que hemos hecho estaba en progreso en ese tiempo. Entonces, de eso vamos a hablar en esta clase. Entonces mejor vayamos a aprender el quechua, así que por favor a estar muy atentos. Seguimos aprendiendo el tiempo pasado, que se denomina ripuj pacha. Y en este caso vamos a aprender el pasado experimentado progresivo. Rikusqa ripuj pacha pipuni. Escuchen bien, rikusqa ripuj pacha pipuni. Pasado experimentado progresivo. Y para eso es importante conocer que utilizaremos el auxiliar sha y luego el pasado no experimentado ra, pero conjugado. No se compliquen tanto porque recién estamos empezando. Para eso nos dice algo importante este señor. Describe aquellas actividades que una persona estaba realizando. Fíjense, hemos subrayado o hemos resaltado la palabra con rojo. Estaba realizando. Entonces esta palabra va a ser muy importante en esta clase. Ahora veamos, para eso nuestros insumos, los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Noka, kan, pai, nokanchis, nokaiku, kankuna, paikuna. Es el primer insumo que vamos a utilizar. El segundo, el tiempo presente y simplemente la conjugación. ¿Cuál? Tusuni, tusunki, tusun, tusunchis, tusuiku, tusunkichis, tusunku. Ya tenemos estos dos insumos, pero profesor, no hemos visto todavía cómo se utiliza el auxiliar sha y también el sufijo que se utiliza para el pasado no experimentado. Para eso nos dice algo importante. El pasado experimentado progresivo. Nos fijamos aquí, utilizaremos el auxiliar sha y luego el pasado no experimentado ra, pero conjugado. Ahora veamos, para eso vamos a poner algunos verbos muy importantes. Miju viene del mijuy, comer. Ita viene de itai, saltar. Wichuy viene del wichuy, botar. Sama viene del samai, descansar. Puri viene del puri, caminar. Tusu viene del verbo tusui, bailar. Waka viene del verbo wakai, que sería llorar. Ya tenemos este grupo de verbos y es importante recordarles que a estos verbos solo les falta la y final. Hemos eliminado ya la y final que por defecto llevan. Entonces, ahora decimos, utilizaremos el auxiliar sha y luego ra. Entonces, como hemos dicho, primero ponemos sha y luego ra. Y ahora, ¿qué podemos poner? Aquí va a entrar la conjugación del tiempo presente. Fíjense, mi hushara ni. Entonces, aquí estamos utilizando mihu es el verbo, sha el primer auxiliar, ra el segundo, ni la conjugación del tiempo presente. Mihu sharani. Estaba comiendo. Abajo también igual, para todos utilizamos la misma estrategia. Ahora para el segundo, fíjense, otra vez utilizamos ita sha, que viene ra, y luego para la segunda persona, inki, ita sharanki. Estabas saltando.
Wichu. ¿Qué viene? Sha. Luego aumentamos ra. Y luego para la tercera persona, n. Wichusharan. Estaba botando. Luego viene sama. Para sama utilizamos sha. Luego ra. Y luego que viene iku. No kaiku. Sama shareiku. O simplemente sama shareiku. Puri. Aumentamos sha. Luego viene ra. Y viene la conjugación del tiempo presente. Purisharanku. Luego tenemos tusu. Sha. Ra. Luego viene la conjugación del tiempo presente. Inkichis. Tusu sharan kichis. Estaban bailando. Waka viene de llorar. Waka, sha, ran. ¿Qué más? Nchis. Waka, sharanchis. Estábamos llorando. Entonces, fíjense amigos y amigas, hemos utilizado el sha. Luego hemos aumentado ra a todos. Y por último hemos aumentado la conjugación del tiempo presente. Más ejemplos, profesor. Entonces, fíjense estos ejemplos. Vamos a utilizar algunos verbos nuevos. Rikui, ver. Pusai, conducir o guiar. Chusai, viajar. Taxai, lavar. Kawari, cuidar. Entonces, veamos. Vamos a poner una oración aquí y vamos a reconocer. Noka rikusha rani. Fíjense. Noka rikusharani. Yo estaba viendo. Otro ejemplo. Pai pusasharan. Pai, él o ella, pusasharan. Estaba guiando o conduciendo. Waikei chusa sharan. Waikei, mi hermano, chusa sharan. Chusa y es viajar. Estaba viajando. Juancha, taxa sharan. Juancha, taxa sharan. Juancito, Juanito, estaba lavando. Kankuna apasharankichis. Apai es llevar. Entonces diría, ustedes estaban llevando. Tenemos otro. Paikuna apamusharanku. Fíjense, paikuna apamusharanku. Ellos estaban traendo. No canchis chashkishar canchis. Fíjense aquí. Erka. ¿Se han dado cuenta con los anteriores videos? Ra y erka es lo mismo. Entonces aquí decimos no canchis chashkishar canchis. Chaski es recibir. Nosotros estábamos recibiendo. Waikikuna wakasharkanku. Fíjense, waikikuna wakasharkanku. Mis hermanos estaban llorando. Y por último, no canchis kuta sharkanchis. Kuta y es moler. Entonces decimos no canchis, nosotros. Kuta sharkanchis, estábamos moliendo. Entonces el sha nos da a entender que utilizamos estábamos, ese término. Más ejemplos tenemos aquí, fíjense. Palabras nuevas o verbos nuevos. Apai, como ya hemos visto en el anterior ejemplo, llevar. Apamui, traer. Fíjense, apai, llevar, apamui, traer. Astai es trasladar. Koi es dar. Chaski, recibir. Y por último, kutai, moler. Vamos a utilizar estos verbos y también hemos utilizado en la anterior diapositiva. Entonces, ¿cómo utilizamos esto? De la siguiente manera. Panay, fíjense, panay, alkota, pusa, sharan. Mi hermana estaba guiando al perro. Alkota. Alko ya sabemos que es perro. Otro. Waikei. Waikei, mi hermano. Chusa sharan. Estaba viajando. Cusco Llactata, a la ciudad del Cusco. Waikei Cusco Llactata Chusa sharan. Mi hermano estaba viajando a la ciudad del Cusco. Otro. Juancha Katata Taxa sharan. Juancha, Juanito, Juancito, estaba lavando la frazada. Otro ejemplo. Kankuna apasharankichis. Ustedes estaban llevando. Luego tenemos. Paikuna apamusharanku. Ellos o ellas estaban traendo. Otro ejemplo. Waikikuna astashar kanku. Mis hermanos estaban trasladando. ¿Qué más?
Wayqikuna waqasharqanku. Mis hermanos estaban llorando. Así que amigos, se han dado cuenta que así de fácil se aprende el quechua. Entonces, en este caso hemos utilizado algo más. Fíjense aquí. Sujeto y verbo. Sujeto y verbo. Sujeto y verbo. En estas 4 últimas oraciones estamos utilizando simplemente la estructura. Sujeto más verbo. En cambio, en estas 3 oraciones anteriores estamos utilizando sujeto, objeto y verbo. Sujeto, objeto, verbo. Sujeto, objeto y verbo. Muy bien, han visto tantos ejemplos y seguro que han aprendido y se han dado cuenta que lo que hemos utilizado es el tiempo presente. Es clave y esencial para aprender el quechua. Entonces, amigos y amigas, ahora les toca practicar con tantos verbos que les hemos dejado y tantos ejemplos que les hemos enseñado. Hinakatinka, nokabaka, wayibanaikuna, tupananchiscama.